Apocalipsis capítulo 11. Vamos a iniciar la lectura en el capítulo 10, último versículo. Si usted usa esta Biblia que está en las bancas, sería la página 1290. El último versículo de Apocalipsis 10 y luego hasta el versículo 4 del capítulo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y yo daré a mis 2 testigos que profeticen, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Un breve repaso de lo que hemos estado viendo. Quise empezar una vez más por el versículo 11, donde se le dice a Juan: es necesario que profetices. Eso tenemos que conectarlo con lo que sigue, porque como hemos venido defendiendo, la interpretación más correcta del Apocalipsis es simbólica, no literal. Entonces, una vez que le dice él a Juan que es necesario que profetice, recuerden que él se había tenido que comer un librito que fue dulce en su boca, pero amargo cuando llegó a su vientre. Y tiene que ver con esa profecía y con la proclamación del Evangelio. Habíamos visto que anuncia 2 cosas. Una que es dulce, pero también luego amarga. Dulce si usted recibe al Salvador por fe y se arrepiente y cree, y muy amarga si usted se mantiene en rebeldía, porque el juicio de Dios vendrá. Pero habíamos visto que una vez que le dice al apóstol Juan que tiene que profetizar, luego Dios trata con los suyos. Y estuvimos viendo lo que significa eso de medir el templo. Vimos que el templo es la iglesia, que el altar es Cristo mismo, porque Dios no recibe adoración fuera de su Hijo Jesucristo, Él es el altar. Y vimos que Él mide a los adoradores o a aquellos que dicen ser adoradores. Dios trata primero con los suyos. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pedro, que en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Ven? La medición del templo. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. De eso se trató la exposición de hoy hace 8 días, de esa medición. ¿Cuáles son las marcas de una verdadera iglesia? ¿Cómo eso a la adoración de una verdadera iglesia? ¿Cómo son aquellos que dicen ser adoradores del Dios verdadero? Y habíamos visto, había hecho referencia a otro episodio donde también se medía en Ezequiel, en la profecía de Ezequiel. Vemos 8 capítulos destinados a que se mida un gran templo. Eso lo habíamos explicado, pero hay otra cita que no les había dado, que es también pertinente, porque recordemos cómo es que interpretamos la Sagrada Escritura. La Biblia interpreta la Biblia. Vamos a una parte de la Biblia y vemos cuáles otras secciones de la Sagrada Escritura nos dan luz en cuanto a lo que estamos estudiando. Y en la profecía de Zacarías, en el capítulo 2, dice así: después alcé mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas?
Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. De eso es de lo que se trata. Ya habíamos dicho, medir es ver si tiene el tamaño adecuado y apropiado. Bien, como estábamos viendo entonces es interpretación simbólica, quisiera defender nuestra posición de que estos dos testigos no son dos personas. Algunas personas, algunos creyentes están esperando que aparezcan dos profetas particulares que sirvan como dos testigos. Pero voy a mostrarles en otro caso ese tipo de interpretación simbólica que ya está en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, los que han leído la Sagrada Escritura saben que antes de que Cristo iniciara su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, vino otro hombre, un profeta llamado Juan el Bautista. Y ese hombre, Juan el Bautista, era el cumplimiento de una cierta profecía. La profecía estaba en el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 4, dice así Dios. Prestemos atención. Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb estatutos y decretos para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese último libro de profecía, después del cual vinieron 400 años de silencio hasta que apareció Juan el Bautista, cumpliendo esta profecía, nos dice que enviaría Dios al profeta Elías. Y Jesucristo confirma que Juan el Bautista era el Elías que había que esperar, cuando él dice en Mateo 11:14, y si lo queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Luego dice Cristo mismo en Mateo 17:12, mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, antes hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Y oigan esto, entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Lo que estoy presentándoles es un caso de interpretación simbólica. Jesucristo dice, y los discípulos entienden, que Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Malaquías que dice, yo les voy a enviar al profeta Elías. Bien, esto le dijo el ángel Gabriel al padre de Juan el Bautista antes que naciera. Lucas 1:17, al respecto de Juan el Bautista. E irá delante de él, delante de Cristo, con el espíritu y poder de Elías, para hacer y volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar, dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Tenemos entonces por la Sagrada Escritura, por lo que dice Malaquías, por lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:17 y por las palabras del ángel en Lucas, que Juan el Bautista es Elías y que él vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora hagamos una pausa. Juan el Bautista no hizo nunca milagros, ni hizo llover fuego del cielo físicamente. ¿Cómo hacemos para empatar eso que dice que vendría en el espíritu y en el poder de Elías y que Jesucristo afirma que sí, que ese era Elías? Por la interpretación simbólica de la profecía. Porque sí, aunque Elías sí hizo milagros físicos visibles, el profeta de Dios ejecuta milagros maravillosos, no de ese sentido físico, material, sino espiritualmente. Hizo esto, preparó para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, si prestaron atención a la lectura de Malaquías, veamos que dice Dios, acordaos de Moisés, y luego dice, les voy a enviar a Elías. Estos dos profetas también tienen mucho que decirnos, porque entonces yo les pregunto a ustedes, ya que Dios dice, acordaos de Moisés, y dice que envió a Elías, yo les pregunto, ¿y dónde está el testimonio de Moisés? ¿Y dónde está el testimonio de Juan el Bautista hoy? Aquí está. Está en la Sagrada Escritura que predica el pueblo de Dios.
Entonces vemos que el pueblo de Dios que tiene la palabra de Dios es el que funciona como esos dos profetas que Dios ha dado al mundo, porque eso es lo que dice, y yo daré a mis dos profetas. ¿Qué significa esto? Entonces, insisto, no son dos profetas individuales, dos testigos que representan al pueblo de Dios que da testimonio de la verdad en este mundo. ¿Por qué es importante esto de que sean dos testigos? Hay una razón bíblica. Toda la Sagrada Escritura confirma lo siguiente. Deuteronomio 19:15 dice: no será válido un solo testigo contra alguien en cualquier delito o en cualquier pecado. Dice así: en cualquier pecado que se cometiere en boca de dos testigos o en boca de tres testigos será válido todo asunto. Okay. Esa es la razón por la que dice dos testigos. Porque la iglesia funciona como esos dos testigos que dan testimonio y que entonces hacen que sea válida la acusación contra el mundo incrédulo, impío, que no reconoce al Mesías, a Jesucristo. Por otro lado, leo las palabras del profeta Isaías 43:10, cuando Dios dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y me creáis y entendáis que yo mismo soy. Oigan esto, ¿no les suena a ustedes interesante que Dios le dice a su pueblo: ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí? Dos, el pueblo de Dios y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías que vino, son los dos testigos de Dios. Jesucristo le dijo antes de partir a sus discípulos, antes de ascender al cielo, les dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo le dice a sus discípulos que ellos son testigos. Ahora, ¿saben? La gente prefiere la otra interpretación por una razón terrible. No quieren ser ellos los testigos. Porque si yo los convenzo de que estos dos testigos son la iglesia de Cristo, usted tiene un encargo de parte de Dios. Pero es preferible la iglesia quedarse quieta y decir: un día Dios va a mandar dos profetas que van a ser testigos en este mundo. Usted y yo somos los dos testigos que Dios tiene en este mundo. Si usted es de Cristo y si usted puede dar testimonio de Cristo. Ahora, a ver si pueden ver la similitud del lenguaje cuando los discípulos fueron arrestados, ¿verdad? En Hechos 5, 31, 32 leemos lo siguiente. Ellos están dando testimonio de Cristo precisamente. Y entonces dice: a Jesucristo, ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Presten atención a esta frase. Estoy leyendo Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ven la similitud de siempre dos testigos? En Isaías leímos: vosotros sois mis testigos y mi escogido, y el Mesías. Y ahora ellos dicen: nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. Siempre dos referencias a testimonio. ¿Por qué? Porque en boca de dos constará toda palabra. La Sagrada Escritura aquí nos da en su simbolismo. Por eso es que, insisto, la verdad hay unos hermanos que se acercan al Apocalipsis y son bastante arbitrarios al interpretar, porque hay unas cosas que sí las dan literales y otras no. En cambio, cuando entendemos que es un simbolismo, que son imágenes que nos dan un mensaje mucho más grande de lo que a simple vista se ve,
hay más provecho para nuestras almas. Porque, por ejemplo, aquí dice que son 2 olivos y 2 candelabros. Pero no son personas ellos. O son olivos, o son candelabros, o qué son ellos. Es un lenguaje simbólico. Bien. El profeta Zacarías se había enfrentado a una visión parecida. En Zacarías 4, del 11 al 14, voy a leerles, profeta Zacarías 4, y respondí y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y de nuevo respondí y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos 2 ungidos son los que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la profecía, debemos hacerlo con gran respeto, pero también vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, esa pregunta, usted ve cosas, está viendo, el candelabro es ese candelabro que de los hebreos que se llama el menorá, que tiene 7 brazos, y dice que hay unos tubos y que de los olivos, el olivo es el árbol que da la aceituna de la cual se saca el aceite, pero dice que ese aceite parecía oro y era el que le daba el combustible para tener la lámpara encendida. Y él le pregunta, ¿no sabes qué es esto? Y él responde, no, Señor mío. Hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura con humildad y reconocer que hay muchas cosas que no entenderemos. Y yo no pretendo ser infalible en todo significado que les dé, pero hay unas ciertas cosas que están tan claras en la Biblia que no tenemos excusa para obedecer. Entonces, supongamos a alguien de la posición que dice, no, es que son 2 profetas que vienen. Bueno, supongamos que sí, pero tengamos mucho cuidado porque entonces estamos perdiendo de vista el mensaje que hay aquí para los que deben ser testigos de Dios. Vosotros sois mis testigos. Y Jesucristo le dice a los suyos, me seréis testigos. Pero ¿me seréis testigos cuándo? ¿Recuerdan qué dijo Jesús? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando fluya de los olivos ese aceite para que las lámparas estén encendidas. Mis hermanos, estos que dieron testimonio y que dijeron, nosotros damos testimonio de que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y el Espíritu Santo. Esos habían huido cobardemente cuando a Jesucristo lo capturaron. ¿Qué había pasado ahora? ¿Qué había pasado? Que ahora estaban dispuestos a que los llevaran a la cárcel y que los mataran si tenía que ser. A dijeron ellos, ha ensalzado Dios a su diestra por príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Qué tuvo que pasar? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, ahí tenemos la razón por la cual la gente no da testimonio. No tienen de qué dar testimonio, ni tienen el combustible, lo que hace que la llama esté encendida. No hay la acción del Espíritu Santo en sus vidas, muy posiblemente porque no son cristianos. Esa es la primera posibilidad, que creen ser cristianos pero no lo son. Pero también pudiera ser que es un cristiano que por descuido se ha apagado su llama y casi no alumbra nada. Una llamita debe estar por ahí. Alguna vez por ahí habla de Cristo. Alguna vez por ahí se atreve a hablar de la palabra de Dios. Y otros, como les digo, nunca. Pasan ignorados. O sea, nadie diría que son cristianos. Lo que aquí se nos está enseñando es que el pueblo de Dios, nosotros cristianos somos testigos de Dios y de Cristo en el mundo. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo, que Dios nos puso como testigos de su Hijo Jesucristo.
Vean que el apóstol Pablo cuando él está relatando su conversión, el apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia y él está contando que él mismo participó en la muerte de un discípulo del Señor que se llamó Esteban. Y en Hechos 22:20 él usa esa frase, oigan, y cuando él dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte. Qué tremendo esto. Esa palabra testigo es la palabra griega martus. Hay un verbo griego, martureo, es dar testimonio. Pero llegó esa palabra a significar dar la vida precisamente por esto. Porque eran testigos de Cristo dispuestos a dar la vida por Él, como lo hizo primero, le llamamos el primer mártir. Es decir, pero la palabra mártir, eso es lo que significa. Estamos diciendo el primer testigo, el primero que nos dio el ejemplo de dar testimonio de Cristo, cueste lo que cueste, hasta el final. Eso nos pone una tarea a nosotros. ¿Me entienden, hermanos? El peligro de interpretar mal y de simplemente entonces quitar nuestra responsabilidad. Estos dos testigos somos los cristianos en el mundo. Y tenemos que dar un testimonio, pero no puede dar testimonio aquel que no ha experimentado ni vivido, porque ellos dicen, no podemos dejar de hablar de lo que nosotros hemos visto. Y esa es la razón por la que ciertos cristianos no testifican, porque no han experimentado ninguna transformación verdadera en sus almas que los lleve a decirle a los demás, algo hizo Dios en mi vida, Dios me cambió. Pero si no pueden decir eso, su testimonio va a ser falso. El testimonio de los cristianos está tipificado aquí de otra manera también, porque ustedes vieron que mi versión que leo dice vestidos de saco. La del 60 dice de cilicio. Cilicio es la tela de saco. La tela de saco es para guardar granos y así, pero es una tela áspera, oscura, que utilizaban en la antigüedad para mostrar dolor y arrepentimiento. Entonces hay varias ocasiones en la Sagrada Escritura donde vemos que dice esa frase, vestido de cilicio o vestido de saco. Jacob, el patriarca, se vistió de saco cuando creyó que una fiera había matado a su hijo José. Eso lo leemos en Génesis 37. Y dice que vistió ese luto por mucho tiempo, vistió de saco. Mardoqueo, cuando supo del edicto contra los judíos en el libro de Esther, capítulo 4, se da cuenta que hay un edicto para exterminar a los judíos en el imperio persa. Y él entonces se viste de saco, de cilicio. Daniel, el profeta, cuando se humilló por su pueblo, dice así, Daniel 9:3, y volví mi rostro al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno y en saco y en ceniza. También nos cuenta la profecía de Jonás que los ninivitas, es decir, los habitantes de la ciudad de Nínive, cuando oyeron el anuncio de Jonás, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y dice la Sagrada Escritura, Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor de ellos hasta el menor. Yo tengo una pregunta, Iglesia de Dios. ¿Dónde está el cilicio de la iglesia de Dios hoy en día? ¿Dónde está el saco de la iglesia? Si somos los testigos que tenemos que profetizar vestidos en saco, lo cual es un significado, no quiero que vengan de hoy en 8 todos vestidos de saco, sino es un símbolo de la actitud nuestra en este mundo en el cual lloramos por las almas que se pierden. Lloramos al ver que el juicio viene y la gente sigue sorda. Lloramos de ver gente metida en las iglesias, pero que no ha conocido a Cristo ni entiende el Evangelio. ¿Y saben qué es el gran problema? Que la iglesia, o muchas de ellas, cayeron en una terrible trampa.
para tratar de hacer este mensaje de nuestra profecía. Recuerden que hemos leído, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Eso es lo que la iglesia hace. Pero se nos ocurrió que debe haber una mejor manera de hacerlo para alcanzarlos, para que vengan a Cristo. Y entonces se hacen eventos evangelísticos que realmente son una fiesta mundana. Cierto evangelista hacía un evento grandioso en el cual invitan a cantantes mundanos y a yo no sé quién más, y hasta así le llamaban a su evento, creo que fest o algo así. Eso es mundano, eso no es el saco, el cilicio con el que nosotros tenemos que ir a los pecadores y decirles: vengan a Jesucristo, que es el único refugio, el juicio viene. ¿No les gusta un servicio en el que haya solemnidad, en el que haya atención a lo que cantamos, en el que haya respeto por la palabra de Dios? Nosotros, hermanos, tenemos que recordar esto. Sí, Dios nos ha puesto como testigos, pero tenemos que hacer y dar nuestro testimonio vestidos de saco. ¿Dónde está entonces el cilicio de la iglesia, el saco de la iglesia? ¿Dónde está el tiempo en que la iglesia se reúne a clamar por las almas perdidas, a suplicar a Dios que los traiga familiares, seres queridos que no conocen a Jesús, que se pierden, que van por el camino ancho que lleva a la perdición? ¿Entienden lo que digo esto del camino ancho? Las iglesias quieren hacerle creer a la gente que puede seguir por el camino ancho y que todo bien, que lo único que tenían que hacer es aceptar a Cristo. Por eso es que es muy molesto, lo veremos después de hoy en 8, pero es muy molesto el verdadero testimonio de los dos testigos para el mundo. Los detestaban. Dice que ahí que cuando los matan hacen fiesta. Que dicha, nos los quitamos de encima, nos tenían hartos con ese mensaje. Que arrepiéntase, solo eso predican ahí. Bueno, ese es el mensaje de Elías, el Elías que vino. Leemos, apareció en el desierto de Judea Juan el Bautista diciendo que vengan a una fiesta, tenemos un concierto, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y habla tan claramente que dice: su aventador, el del Mesías que viene, el del Hijo de Dios, está en su mano. ¿Saben qué es un aventador? Y aventará, dice, su trigo y la paja echará en el fuego que nunca se apaga. ¿De qué estará hablando? Del infierno, del tema que nadie quiere hablar hoy en día. Pues ese mensaje de Juan el Bautista, que es el mismo de Cristo, Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Ese que no gusta es el mismo que predicaron los discípulos una vez que el Espíritu Santo vino. Una vez que de ese olivo simbólico fluye ese aceite como oro para que la lámpara alumbre, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero la gente no quiere eso, porque sabe que implica la negación del yo. Insisto en esto, hermanos, y piénsenlo con detenimiento. Es más fácil interpretar que estos profetas, que estos testigos son unos que algún día van a aparecer por ahí y van a dar testimonio, de pensar: es usted. Dios se lo está dando a usted, a su familia, a su barrio, a su país, para que usted testifique. Pero ¿saben qué? El testigo tiene que estar dispuesto a dar su vida, a morir por ello. Como Esteban. Ahí es donde vemos que hay tanta falsa profecía. La profecía es hablar la palabra de Dios, pero miren cómo la expresa el profeta Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Dice el profeta Miqueas: pero yo estoy lleno de poder por el Espíritu de Jehová.
y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mi estimado, mi estimada hermana, ¿quiere usted o puede usted decir esto, que usted está lleno por el poder del Espíritu de Dios para denunciar lo que está mal? Anunciarle a Jacob y a Israel su pecado. Es decir, el juicio empieza por la casa de Dios. Fue lo primero que les leí. Primero tenemos que nosotros, porque el Señor está midiendo el templo y el altar y los adoradores. Ahora, si entendemos bien lo que es un verdadero ministerio profético y no esas adivinaciones y brujerías que hacen en ciertos lugares, veremos un resultado maravilloso. Los llevo a 1 Corintios 14, 24 y 25. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo está corrigiendo precisamente muchas deficiencias en el culto de la iglesia de Corinto. Y en aquella época que estaba en vigencia el don de lenguas, la gente le encantaba eso porque era bien llamativo que alguien pueda hablar en un idioma que nunca se había aprendido. ¡Wow! Y lo usaban para su propia gloria personal. Y ahí había un desorden en eso. Entonces el apóstol les llama la atención, y leo para ustedes 1 Corintios 14, voy a leer a partir del versículo 23, y dice así: de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y así, oigan, el resultado de la verdadera profecía, hermanos. Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, qué claridad, si le prestamos atención, tiene la Sagrada Escritura. Si hay verdadera profecía, produce arrepentimiento en los que escuchan. ¿Y qué dice? Dios está ahí. ¿Cuánto deseo yo que usted experimente la presencia de Dios? Lo pedimos cada domingo. Pero usted puede venir a la iglesia, oír y salir como si nada, sin ningún impacto en su vida, sin ningún cambio en su vida. Pero aquel al que el Espíritu Santo le abre los oídos y oye la profecía de Dios, ¿qué hará? Al ver que lo oculto de su corazón se hace manifiesto, se postrará sobre su rostro y adorará a Dios. Un adorador más. Yo quisiera que Dios nos dé hoy uno o más de un adorador más, alguien que verdaderamente ahora entiende quién es Dios, quién es Jesucristo, qué fue lo que Él hizo y cómo usted lo necesita a Él. Pero la gente prefiere entonces un espectáculo mundano, una emoción pasajera que no le cambia la vida a nadie. Aquí está la verdad de Dios, recíbala por la fe. La iglesia tiene que esforzarse por tener un verdadero ministerio profético. Mire, hasta esto, el ministerio de libros de nuestra iglesia. Nosotros nos cuidamos que aquí no se puede vender cualquier libro. No es que esto es por vender libros. Es libros sanos, correctos, que nos explican más claramente la palabra de Dios. Pero en cuanto se apareciera por ahí algún libro que no es fiel a la escritura, que no es sano, ese hay que quitarlo. Ese es el ministerio profético también. A través de tratados hacemos llegar la palabra de Dios a otros. La iglesia entonces necesita estas cosas. Entender que somos los testigos. Y para poder hacerlo usted tiene que haber experimentado y visto al Hijo de Dios.
Eso es lo que dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan. El que ve al Hijo de Dios y cree en Él, ¿lo ha visto usted? Estamos hablando espiritualmente. ¿Ha visto usted al Hijo de Dios Jesucristo? Cuando cantamos algo como así, ¿ha visto usted el sacrificio de Jesús? Y se asombra de ver, fue por mí que fue a la cruz. Si usted no ha experimentado eso, usted no es cristiano, aunque haya ido toda la vida a la iglesia. El ministerio profético entonces le lleva a usted a ser testigo de eso. Y una vez que usted experimenta eso, ahora usted no se puede callar. Usted es un testigo dispuesto a dar la vida por Cristo. Y va a ir vestido de saco, va a ir con clamor a donde Dios lo lleve, con dolor en su alma de ver que otros todavía no han entendido el mensaje. Jesucristo es llamado en la Sagrada Escritura el testigo fiel y verdadero. Nosotros como sus seguidores somos entonces estos dos testigos que profetizamos. Vean que esos 1260 días son precisamente los 42 meses, que son precisamente 3 años y medio. Y habíamos visto numerología, ¿recuerdan? Un tiempo específico ha dado Dios, un tiempo específico. Desde que Jesucristo ascendió y está en el trono de Dios a su diestra, hasta que Él regresa, es el tiempo que Dios nos dio. Pero hace unas pocas semanas leímos el juramento del gran ángel que levantó su diestra y juró por el que vive por los siglos. ¿Qué juró, hermanos? ¿Se acuerdan? Que el tiempo no será más. Hay un tiempo definido que aquí simbólicamente lo llama 42 meses, 1260 días. Es un tiempo simbólico delimitado y luego ya no hay más tiempo. No abusemos de la paciencia y misericordia de Dios. Responda al llamado de Jesucristo. Deje su propio camino. Deje el camino ancho que lleva a la perdición. Venga el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pida a Dios la acción de su Espíritu Santo en su vida. Y entonces usted se volverá un testigo. Será parte de estos dos olivos, los candelabros que, como habíamos visto en los primeros capítulos de Apocalipsis, las iglesias alumbrando en este mundo. El Señor añada bendición a esta exposición de su palabra y su Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas. Vamos a orar. Dios bendito, Padre Todopoderoso, suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús la acción de tu Espíritu Santo para que estas palabras que hemos leído del Santo Libro no sean olvidadas, para que esta exhortación no sea olvidada. Mi Dios, yo te ruego que estas palabras martillen la conciencia de todos nosotros y no nos dejen, incluso esta noche en nuestras camas, que el Espíritu Santo use esta palabra que es como martillo que quebranta la piedra y que nos haga volvernos a ti. En el nombre bendito de Jesucristo pedimos esto. Amén.